Leemos Primera Reyes, capítulo 8, versículo 29. Delante del Señor y en su nombre. Que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho, mi nombre estará allí, y que oigas la oración que tu siervo haga en este lugar. Venimos delante de tu presencia, oh Dios, con oración, con ruego, con súplica, sabiendo que tú no has cambiado, que eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Sin duda estás oyendo nuestra oración en este lugar. Y venimos a ti para ser fortalecidos en la oración, para ser renovados en la oración, para ser guiados por el Espíritu Santo en qué hemos de pedir, qué es lo que conviene en este tiempo tan difícil para la humanidad. Oh Padre, encuentra en cada uno de nosotros esa súplica, esa oración, ese clamor que tu corazón está anhelando. Como lo has dicho a través de todas las Escrituras, que estabas buscando en la tierra a alguien que hiciese vallado para no destruir la tierra, y en un momento no encontraste. Oh Dios, encuéntranos a nosotros. Llámanos cada día, despiértanos cada mañana a buscar tu rostro. Y aún durante la noche, Señor, trabaja en nuestra mente, en nuestra conciencia, que el altar de nuestro corazón no se apague, porque el fuego arderá de día y de noche delante de ti. Gracias por la palabra que hoy nos estás dando y rogamos que nos hables claro y profundo. Y aún si algo no entendiéramos, tu Santo Espíritu siga trabajando para que esa palabra arraigue, eche profundas raíces y dé abundantes frutos en un pueblo que ora, porque ciertamente recibimos toda bendición y conocemos, aunque no te vemos, que tú eres real, porque vemos tus obras. Maravillosas respuestas. El día que clamé me respondiste. Aleluya. Me fortaleciste con vigor en mi alma. Es tu verdad. Y la tomamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán orando. Cualquier necesidad, Él la suplirá orando. Confía en el Señor. Tus penas quitará orando. Bendita oración. Yo puedo hablar con Dios orando. Esta es una canción que escuchamos hace muchos años cuando comenzamos con la iglesia de Berisso a salir a las plazas, a los clubes, a predicar el Evangelio. Y una de las visitas que tuvimos con nosotros trajo esta canción tan preciosa que cuando comencé a meditar en este pasaje que el Señor nos proponía para esta mañana y para esta tarde, la recordé. En los años 70 las iglesias vivían un tiempo de decaimiento espiritual. Había muchas actividades, las actividades continuaban, se realizaban, pero el termómetro del canto y la oración mostraban un gran desánimo. Ya lo he dicho, pero era la época en que se cantaba solo una parte de un himno. Y en una publicación cristiana salió un artículo que decía: murió Doña Reunión de Oración. Algunos se acordarán de aquellos tiempos. Y en realidad había esa situación, ese desencanto. Poca gente asistía fielmente a las reuniones, menos aún a la de oración. La oferta del mundo se hacía cada vez más abundante. El entusiasmo por una salida política a los problemas del país y de Latinoamérica prendía entre los jóvenes que querían
esa salida y llevar a la práctica esa salida a cualquier precio y por cualquier medio. La iglesia estaba adormecida, se habría enfriado. En los 80 comenzó en todo el país, un poquito antes comenzó, estábamos en el seminario todavía y ya empezaba a escucharse algo distinto, una necesidad de buscar a Dios en oración, en adoración. Se crearon nuevas canciones en el 80, vinieron tiempos más largos de alabanza. A veces no alcanzaba cantarlas una sola vez. Y me sorprendí escuchando himnos completos de 4 estrofas con sus 4 coros que se cantaron 2 veces. Cosa que antes no hacíamos. Evidentemente había un entusiasmo. Aquí mismo en nuestra iglesia, la reunión de oración tenía 4 o 5 asistentes y era lo normal en las iglesias. Pero comenzó a crecer la reunión de oración, se llenó el templo y se sigue llenando cada jueves. Más las vigilias que la iglesia tiene en los barrios. Y los grupos de bendición y crecimiento que también tienen su tiempo de oración, sin duda sube incontables oraciones delante de Dios y se siguen produciendo milagros. Este último jueves tuvimos 2 testimonios maravillosos de respuesta a la oración. En la semana anterior habíamos orado y se había pedido por un hombre del interior, de Pico Truncado, que tuvo un accidente y estaba en coma hacía 3 meses. Y Leonardo Jara, que es radiólogo, no solo le hacía las radiografías, sino que le ministraba, le hablaba del Señor, le daba esperanza. Y el médico de guardia le decía: no le hables, no te escucha, no tiene signos de respuesta. Y a Leo le parecía que los ojos del hombre en coma lo seguían. Y le siguió hablando. Y le dijo que podía recibir a Cristo y que podía ser sanado y que Dios lo iba a levantar, que no se desalentara. Pues el martes pasado ese hombre viajó de nuevo al interior, a su casa. Y ahí nomás se contó otro testimonio de un hombre mayor con un cáncer. Sabemos que en los mayores el cáncer es complicado porque sus defensas están bajas, pero Dios se manifestó y lo sanó. Y su hijo estaba dando testimonio que su padre estaba sano en su casa, aún habiendo pasado una cirugía, cosa que a los 85 años también es de alto riesgo. Pero Dios oye la oración. Dios oye la oración. Siempre que vamos a la presencia de Dios, saltan a la vista nuestros errores. Podemos tener dudas de nuestra capacidad de comunicarnos con Él. Pero si miramos el Nuevo Testamento, vemos la grandeza de Dios, sus milagros y la extensión de su reino, más allá de la ingenuidad, falta de capacidad o aún los defectos en el carácter de sus discípulos. Estaban siendo perfeccionados, pero habían crisis en la iglesia. No eran perfectos, pero Dios es perfecto. Y ellos tenían la llave del corazón de Dios porque iban a Él en oración. En completa sencillez. Una de las oraciones de estos discípulos del libro de Hechos que desató el poder de Dios. Decía nada más que: mira, Señor, sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan señales, milagros y prodigios en el nombre de tu santo Hijo Jesús. ¡Bum! Si tú hablas con Dios, si hablamos como iglesia con Dios, cualquier necesidad, cualquier situación, puedo hablar con Dios. Gracias, Señor. ¿Qué es la oración?
Hay un lema muy bueno atribuido a San Francisco de Asís que dice: predica todo el tiempo y si es necesario usa palabras. Está perfecto para la oración. Ora sin cesar y si es necesario pronuncia palabras. Podemos orar en silencio, cantando, proclamando una promesa, leyendo en voz alta un salmo, recitando de corazón el Padre Nuestro. Dios atiende aún nuestra expectativa. Por eso decía el Salmo: me presentaré delante de ti y esperaré. Y Dios te ve a la mañana, tal vez frente a tu ventana, esperando. Y te ve a la tarde, tal vez por tomar el micro, pero no estás esperando el micro, solamente estás esperando en Dios. Y te ve a la noche, cuando estás ya rindiéndote por el sueño. ¿Qué le dices, Señor? ¿Será hoy? En 1 Timoteo, San Pablo da una lista que incluye ruegos, oraciones, peticiones y acciones de gracias. Todo eso es la oración. Cuando de corazón dice: gracias, Señor, oraste. Cuando dices aleluya, es alabanza. Cuando dices Padre, auxilio, es ruego. Cuando le dices: Señor, no merezco nada, pero te necesito, es oración. Hay distintas formas de orar y de hecho en el mundo hay mucha confusión entre lo que es rezo, lo que es oración, lo que es concentrarse o repetir alguna frase como si eso va a producir y probablemente algún efecto en la persona produzca el concentrarse en un tema, pero no es la oración que es hablar con Dios, no es la oración cristiana. Jesús contó dos historias para mostrar que hay formas equivocadas de orar. Y él dijo que hay quienes hacen largas oraciones. No está mal orar largo, pero está mal de que ellos piensan que por su palabrería serán oídos. Entonces arman el discurso, o armamos, porque todos alguna vez habemos cometido este error de creer: ahora si le digo a Dios las cosas de esta manera, me va a escuchar. Entonces él dice: piensan que por su palabrería serán oídos. Y a veces cuando uno empieza a orar, dice: yo no sé orar, porque se imagina que tiene que orar con muchas palabras, como tal vez otro sabe hacerlo. La segunda forma equivocada de orar es la historia que Jesús cuenta del fariseo que dice que oraba consigo mismo. Fíjese, soy tan grande, tan perfecto que puedo orar conmigo mismo. No le estoy orando a Dios. Él oraba consigo mismo y para peor se justificaba delante de Dios. Qué terrible, no soy como este, porque allí había otro, que es el que dice que salió con respuesta. El fariseo se quedó con su charla, diciendo lo que él era, lo que hacía y cómo Dios tenía que tomar en cuenta todas sus obras. Pero había allí un publicano, y en realidad el publicano era un ser despreciable en ese tiempo. Era un hombre que lucraba con la necesidad ajena y que aprovechaba su puesto, su cargo de recaudador para quedarse con el dinero de los demás. Creo que nosotros le cerraríamos la puerta con toda razón, no atenderíamos ni al buenos días de esta persona, pero dice que aquel publicano estaba postrado, se golpeaba el pecho y decía: sé propicio a mí, pecador. Y Jesús dice
Este se levantó justificado y el otro se fue condenado como había venido. Hay oraciones en la Biblia que tienen tremendos resultados. Algunas son más extensas, otras son más breves, pero qué bueno aprender de aquellos a través de la historia y aún hoy en día que van creciendo en su fe y que saben hablar con Dios. Se comunican con Dios de tal manera que Dios los sorprende con una respuesta a veces inmediata, a veces más grande de lo que su propia fe podía esperar. La oración de Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Esa fue la oración de Abraham. Y Dios le dio lo que le dijo, como la arena en multitud, una descendencia a través de su propio hijo, Isaac. Jacob, tan criticado a veces Jacob, pero en Betel y dentro de su forma de ser, Jacob le dice: Dios esté conmigo y me guarde en este camino que voy, me sustente con pan para comer y ropa para vestir, y vuelva en paz a la casa de mi padre. Entonces Él será mi Dios, este pilar será casa de Dios, y de todo cuanto me des, el diezmo será para ti. Hizo un trato. Dios lo oyó y Jacob cumplió con esta promesa que había hecho al Señor. Elías, profeta Elías, que por lo que dice la palabra tenía una vida de oración, mínimo de 3 veces se lo veía orando, y él dice: que se sepa hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, que por palabra tuya he hecho estas cosas, que todo este pueblo comprenda que tú eres Dios y que vuelves a ti el corazón de ellos. Y cayó fuego del cielo, quemó el holocausto y secó el agua, porque ustedes se acuerdan la historia que los profetas de Baal habían gritado y clamado todo el día, se habían hecho heridas, marcas, para que se mostraran sus dioses consumiendo el holocausto. Y Elías dijo: bueno, vamos a hacerlo más difícil, échenle agua. Rebalsaba de agua. Y el fuego que Dios envió quemó el holocausto y secó el agua que habían arrojado. David, entre todos sus salmos que han sido oraciones y siguen siendo oraciones de bendición para muchos que de pronto no saben cómo orar y abren los salmos y pueden hacerlo, pero tal vez la frase más extraordinaria que tenemos de él para nuestro bien es cuando él dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. La oración de Daniel, que después de haber confesado sus pecados y la desobediencia, le dice: oh Dios, óyenos, porque no presentamos nuestra oración delante de ti confiados en nuestra justicia, sino en la multitud de tus misericordias. Escucha, Señor, perdónanos, presta atención y actúa, oh Señor, no te tardes por amor de tu nombre. Buena oración. Y que produjo un milagro tremendo allí en la tierra de su cautiverio, donde Dios hizo una obra milagrosa, porque aún el rey de esa nación pagana, idólatra, llena de ocultismo, dio la orden de que volvieran todos los que habían sido cautivados, fueran a Jerusalén y edificaran un templo para el Señor. Y dijo: yo voy a dar los materiales para ese templo. La oración de Daniel.
La oración de Esther. Esta semana me sorprendió un correo que me pedían que escriba para una Biblia que están editando, una Biblia para la mujer, que escriba un prefacio para el libro de Esther. Temor y temblor, pero volví a meditar en esta mujer extraordinaria, una adolescente, Esther. Su situación terrible. Cualquiera de nosotras que contáramos una adolescencia y una niñez difícil, tal vez tendríamos uno de los problemas que Esther tuvo en su niñez y adolescencia. Sin embargo, cuando llegó el momento en que ella tenía que ir delante de la presencia de Dios, no dijo una palabra. Y en un tiempo los comentaristas cuestionaban el libro de Esther porque no mencionaba la oración. Sin embargo, Esther estuvo 3 días en ayuno total, sin decir palabra, pero delante de Dios. Y cuando vino el momento que estaba sufriendo y el peligro que estaba sufriendo Esther y todo el pueblo allí cautivo, bajo el reinado de este rey tan injusto y tan cruel, tan sanguinario, ella halló gracia delante de Dios. Y el rey le dijo: hasta la mitad de mi reino te daré. Y ella dijo: no quiero el reino, quiero la vida de mi pueblo. Y Dios le concedió, aún pasando sobre un gobernante que no tenía ninguna posibilidad de serle favorable. El ciego, la oración del ciego, ay, si pudiéramos en nuestra necesidad, sea física o espiritual, decir: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Abrió sus ojos. El ciego vio. Con esta sencilla oración, él habló con Dios. El leproso: si quieres, puedes limpiarme. La respuesta fue inmediata: quiero, sé limpio. El hijo pródigo en el relato de Jesús, después de haber malgastado su vida y todo lo que tenía: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme un empleado, un jornalero. Y sabemos la historia. Fue levantado como hijo nuevamente. El contenido de nuestra oración. El rey Salomón, que está aquí en Primera Reyes, donde hemos leído ministrando la dedicación del templo que habían hecho para Dios, y que él hace esta oración: que estén tus ojos abiertos de día y de noche sobre esta casa. Comienza su oración como también el Padre Nuestro nos anima a comenzar nuestra oración santificando y exaltando el nombre de Dios. Él hace un reconocimiento en el versículo 23 diciendo: Jehová Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti con todo su corazón. La oración puede tener el efecto de discernir entre un inocente y un culpable. La oración hace justicia de Dios. Versículo 30. Oye la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando oren en este lugar. Tú lo oirás en el lugar de tu morada en los cielos. Escucha y perdona. Si alguno pecare contra su prójimo y le tomare en juramento, haciéndole jurar, y viniera el juramento delante de tu altar en esta casa, tú oirás desde el cielo y actuarás. Juzgarás a tus siervos, condenando al impío y haciendo recaer su proceder sobre su cabeza.
y justificando al justo para darle conforme a su justicia. Dios hace justicia por la oración, es contenido de la oración. En el Padre Nuestro Dios nos da una gracia mayor porque nos hace decir: perdónanos nuestras deudas como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. O sea, no hay un deseo de venganza porque Dios ha dicho: es mía, me corresponde a mí, Él es el que decide. En momentos de fracaso, la oración trae una solución. Si tu pueblo Israel, versículo 33, fuere derrotado delante de sus enemigos por haber pecado contra ti, se volvieren a ti y confesaren tu nombre y oraren y te rogaren y suplicaren en esta casa, tú oirás de los cielos. Hay una bendición en orar todos los días y debemos hacerlo en nuestra casa, en el lugar donde nos encontremos, en el lugar donde estemos tranquilos, pero hay una bendición de orar con los hermanos en la casa de Dios, fortalecidos en la oración. Hay vigilia aquí los jueves a las 20, hay en los barrios. Podemos orar juntos y hay una bendición de poder compartir la oración. Si dos se ponen de acuerdo, lo que pidan será hecho, dice la palabra de Dios. Pero también en la falta de bendición, versículo 35, si el cielo se cerrare y no lloviere por haber pecado contra ti, te rogaren en este lugar, confesaren tu nombre y se volvieren del pecado, cuando los afligieres, tú oirás desde el cielo y perdonarás. Cuando hay pobreza, enfermedad o inseguridad, el versículo 37 dice que la oración es efectiva si en la tierra hubiera hambre, pestilencia, tizoncillo, añublo, langosta, pulgón, si sus enemigos los sitiaren en la tierra donde habiten, cualquier plaga o enfermedad que sea, toda oración y toda súplica que hiciere cualquier hombre o todo tu pueblo Israel, cuando cualquiera sintiere la plaga en su corazón y extendiere sus manos a esta casa, tú oirás desde los cielos. Y este último versículo 38 está hablando de esa convicción de que hay algo que está mal y el reconocimiento de que hay una plaga. Otra versión dice: si reconocen su falta. La plaga es cuando uno se siente mal, sabe que no está haciendo bien, pero no puede salir de ahí. Entonces dice: si reconoce, Señor, reconozco, esto está sobre mi corazón está frío, mi corazón está rebelde, mi corazón está decepcionado, está lleno de dudas, mi corazón está empecinado en algo que tu palabra dice que no debo hacer. Dice que Él oirá cuando uno reconoce, y no solo perdonará, sino que quitará esa maldad. Si hubiera un alejamiento de Dios o un cautiverio, el versículo 47 dice: y ellos volvieran en sí en la tierra donde fueron cautivos, si se convirtieren y oraren a ti en la tierra de los que los cautivaron y dijeron: pecamos, hemos hecho lo malo, hemos cometido impiedad, se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de sus enemigos que los hubieran llevado cautivos y oraren a ti, tú oirás. Si tú hablas con Dios, cualquier necesidad, el peligro está solamente en dar rodeos, en no decir exactamente, porque
Dios no ha cambiado y Él dice, ¿qué quieres que te haga? Ayer estuvimos compartiendo en el camping con Eduardo Farías, un hermoso campamento, una cantidad de gente de su iglesia. Él trabaja en Ensenada, en la zona de Villa Tranquila, y casi cada vida, cada familia, cada joven, cada niño que está allí ha sido arrebatado del pozo más profundo del pecado y de la maldad de este mundo. Un solo joven, después que me tocó ministrar un taller para la familia, vino a hablar y a contar, no había mucho tiempo, me contó su historia y yo quedé paralizada. Pero le dije, el que puede darte una vida nueva, el que puede borrar ese pasado terrible, el que aún puede perdonar porque él había creído en el Señor, se había levantado con su familia, había recaído, el que te puede sacar de la recaída, está aquí. Y fue maravilloso verlo con su esposa, su hijito, que inclusive por lo que habían sufrido tenía un atraso en su hablar y en su desarrollo intelectual. Y poder ver que pasaban a pedir oración aún los más pequeñitos. Y Dios los alcanzaba, los tocaba, los bendecía, los ministraba, cualquier necesidad. Confía en el Señor. No te escondas de Él como hizo Adán. Él te está buscando no para condenarte, sino para salvarte. No le mientas a Él. Él es la verdad y la verdad te hará libre. Dile la verdad. No pretendas justificarte delante de Él. Él te justificará por la fe. No por las acciones, por la fe. Habla con Dios. Dile qué es lo que tu vida necesita. Háblale al Señor, levanta tu oración, anhela como tierra seca el agua de vida, reconoce la falta, menciónala por su nombre, dile: Padre, he pecado, no soy digno, pero prefiero ser jornalero en tu casa, aunque el último, pero bajo tu señorío. Dile al Señor: tengo dudas. Dile: te desobedecí, Dios. Dile: fui rebelde. Dile, como una vez me guió el Espíritu Santo a decir, alguien me había contado una historia, algo que supuestamente había acontecido, y yo, somos a veces apresuradas las mujeres, no sé si esa es mi situación, pero fui y lo conté. Y el Espíritu Santo me hizo entender lo que me habían contado no era verdad, y yo lo repetí. Y me llevó a la presencia del Señor y estaba sin saber qué decir y quería decirle: bueno, Señor, viste que me contó fulano, que me dijo. Le dije: Señor, mentí. Yo dije lo que me dijeron y no era verdad, mentí. Y la sangre de Cristo limpia todo pecado. Así que, amados, vamos a estar de pie delante de esta muestra de su amor, de esta muestra de que Él oye el clamor de este mundo que se pierde y que lo ama de tal manera que ha enviado a su Hijo y lo ha dado por todos nosotros, para que seamos por Él salvos, para que seamos por Él limpios, para que seamos por Él libres, para que podamos hablar con Dios sin impedimento, porque la iniquidad ha sido quitada, el pecado ha sido borrado. Y te animo que en tu lugar levantes tu oración personal y hables con tu Dios. Dile la necesidad, cualquier necesidad, Él la responderá. Amén. Levanta tu oración. Padre, yo levanto mi oración delante de ti, Señor, suplicándote y pidiéndote, oh Dios, para que te manifiestes entre nosotros,
para que extiendas tu mano, Señor, para que las sanidades, los milagros sean hechos. Padre, tú conoces mi necesidad. Levanta tu oración. Amén. Háblale a tu Padre Celestial. Abre tu corazón delante de Él. Amén. Oh Dios poderoso, mira, Señor, que se están abriendo. Oh Dios, esos cerrojos de los corazones que estaban cerrados, entristecidos, avergonzados, atados por pecados o por persecuciones o por pensamientos, dudas, desobediencia, lo que fuera. Mira que los corazones nuestros están siendo abiertos delante de ti. Oh Dios, que nuestra boca te está hablando. Estamos diciendo: soberano Señor, tú hiciste los cielos y la tierra. ¿Habrá algo imposible para ti? Tú que has creado lo grande y lo pequeño. ¿Habrá algo imposible, algo muy grande o algo muy pequeño para ti? Oh Padre Dios, en esta hora venimos a tu presencia y en este mes estaremos renovando nuestros votos de oración delante de ti. Estaremos teniendo esa comunión con palabras o sin palabras. Ese fuego del altar estará ardiendo en nuestro corazón, de tal manera que tú lo veas, que tú oigas desde los cielos. Hoy tu mano se extienda para respondernos prontamente. También el clamor que tenemos como iglesia, para que tú estés reuniendo de los 4 extremos de la tierra a tus hijos, Señor. Aquellos que una vez te conocieron y fueron arrastrados. Ahora la iglesia ora por ellos. Ahora decimos que ellos volverán, que los redimidos del Señor volverán y vendrán a Dios cantando, y que habrá gozo perpetuo, que la tristeza, el gemido huirán de sus vidas. Ahora como iglesia tuya declaramos tu poder en este lugar y que tus obras se están haciendo, porque tú eres Dios que oyes y respondes, porque tú eres pronto en perdonar, eres pronto en lavar y limpiar nuestras vidas, eres pronto en atendernos. Oh Dios, si es bueno, si hubiera que esperar en tu presencia. Gloria a tu santo nombre. Te alabamos, te bendecimos y nos preparamos, Señor, para participar de tu mesa, no bajo condenación, sino bajo salvación, porque tú hiciste esta obra. Y tu obra es perfecta. Amén. No somos perfectos nosotros, pero invádenos, Señor, con esa obra perfecta de la cruz. Que no viva yo, que viva Cristo en mí. Y que lo que viva en la carne sea en su fe, en su poder, en la acción del Espíritu Santo, que sabe lo que está en tu corazón, Padre bueno, y lo que tú hoy estás haciendo en este lugar. Porque hoy estás sanando, Dios. Gracias, Señor. Porque hoy estás liberando. Gracias, Dios. Porque hoy han caído cadenas de pecado. Gloria a tu nombre. Oh, santo, santo, santo. La tierra y el cielo te adoran. Y aquí tus hijos, Dios mío, nos acercamos a tu mesa confiadamente, no mirando nuestras capacidades, sino mirándote a ti, Señor. Tu obra perfecta en la cruz. Nos abrazamos a ti, Señor. Y sabemos que vendrá de ti la bendición personal, pero también la bendición como iglesia. En el santo y bendito nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Y amén.